Apenas la luz del reflector cayó sobre ella, todos dejaron de reír, incluso él. Porque lo que reveló esa noche no solo iba a humillarlo, iba a destruirlo. La noche había comenzado como una demostración de poder. Julián llevaba semanas hablando de su fiesta, de los invitados que asistirían, de cómo iluminaría su ascenso dentro de la empresa como si fuese un triunfo personal que nadie más podría igualar. Era la clase de celebración que él esperaba que se recordara durante años, la clase de evento donde él, y solo él, debía brillar. Le había dicho a todos que era una gala íntima, pero había pagado para que el salón más costoso del hotel más lujoso de la capital se transformara en un escenario digno de celebridades. Lámparas colgantes de cristal, arreglos florales exagerados, un DJ reconocido, champaña importada. Nada era modesto, nada era discreto. Todo estaba hecho para que él se sintiera grande. Lucía, en cambio, llegó de forma silenciosa, como si prefiriera que nadie la notara. Había elegido un vestido elegante, sencillo, en tonos suaves. No intentaba competir, no buscaba llamar la atención. Pero incluso así, cada movimiento suyo irradiaba una calma que contrastaba con la exageración del ambiente. Desde el inicio pudo sentir cómo Julián la miraba con ese gesto sutil, apenas perceptible para cualquiera excepto ella. Esa mezcla de desdén y vergüenza disfrazada de supervisión. Era su manera de advertirle que no lo dejaría mal frente a los demás. Lo conocía demasiado bien, sabía que en cuanto tomara unas copas de más, el desprecio que solía ocultar comenzaría a escurrirse por las rendijas de su sonrisa. Y no se equivocó, la fiesta avanzó entre risas, conversaciones superficiales y esa competencia silenciosa de egos que flotaba por todas las mesas. Julián se movía entre los invitados como si fuese el anfitrión de un reino. Estrechaba manos, daba palmadas en la espalda, presumía sus logros, sus contactos, su supuesta inteligencia para los negocios. Lucía lo observaba desde lejos, sin intervenir, sin intentar lucirse. Era su noche, al menos así la había vendido él, y ella había aceptado acompañarlo porque aún no había decidido si romper el silencio que llevaba cargando meses. Quizá él merecía escuchar por primera vez una verdad que nunca quiso ver. A mitad de la velada, cuando la música bajó de intensidad, Julián subió al pequeño escenario improvisado en el centro del salón. Tomó el micrófono con una seguridad empapada de alcohol y todos los invitados hicieron un gesto automático de atención. A él le encantaba eso, ser escuchado sin tener realmente nada importante que decir. Al principio habló de sí mismo, de su ascenso, de su mérito, de su visión. De sus logros personales que en realidad habían sido el trabajo de todo un equipo. Nada nuevo, pero entonces con esa sonrisa torcida por el vino y por el ego, decidió convertir a Lucía en un chiste más. Mi esposa, dijo, tambaleando un poco, mi hermosa Lucía. Pobrecita, todavía está aprendiendo a comportarse entre gente importante. Hubo unas risas incómodas, otras, más sinceras, vinieron de quienes disfrutaban del morbo social. Lucía permaneció inmóvil con el rostro sereno, sin bajar la mirada. Pero mírenla, insistió Julián, señalándola desde el escenario. Tan tradicional, tan modesta. A veces creo que la traje de un mundo distinto al nuestro. Algunos invitados intercambiaron miradas, otros desviaron la vista, incómodos. Había quienes conocían a Julián desde hacía tiempo y sabían perfectamente que aquel tono, aquella burla hacia su esposa, era más común de lo que él admitía. Lucía no dijo nada, aunque podría haberlo hecho. Podría haber revelado las cosas que sabía, las traiciones que había descubierto, las conversaciones que él creía privadas y que ella había escuchado sin querer, pero no era el momento, no todavía. Porque la noche estaba lejos de terminar, y algo más grande se aproximaba. Julián siguió hablando, empapando de soberbia cada frase. En una mesa cercana, una pareja murmuró entre sí algo sobre lo inapropiado de su conducta. En otra, dos empresarios intercambiaron sonrisas tensas. Nadie tenía la suficiente confianza como para interrumpirlo, pero muchos comenzaban a preguntarse si su ascenso merecía realmente una celebración tan ruidosa. Lucía sabía exactamente por qué él necesitaba humillarla, porque temía que ella ya no fuera la mujer insegura que solía complacerlo en todo. En las últimas semanas había cambiado. Había recuperado una parte de sí misma que él creyó extinguida. Y esa independencia silenciosa lo inquietaba. Por eso la atacaba, por eso quería mantenerla pequeña.
Pero la ironía estaba a punto de alcanzarlo de la forma más brutal. De pronto, una asistente del hotel caminó rápidamente hacia el escenario, claramente nerviosa. Subió un par de escalones y se acercó al presentador que coordinaba la parte técnica del evento. Le habló al oído con urgencia. El DJ bajó el volumen de la música hasta que se convirtió en un eco distante. El presentador tomó el micrófono. «Damas y caballeros, disculpen la interrupción», anunció. «Acaba de llegar un invitado especial. Un invitado que requiere toda nuestra atención». Las miradas se alinearon al instante hacia la entrada del salón. Además, continuó el presentador, trae consigo una sorpresa que cambiará por completo el rumbo de esta noche. Las luces se apagaron, los murmullos se transformaron en un mar de tensión contenida. Y entonces, como una escena cinematográfica, un único reflector se encendió, directo sobre Lucía. La multitud se giró hacia ella como una ola. Unos sorprendidos, otros confundidos, algunos intrigados, pero quienes conocían a Julián, sobre todo sus compañeros de trabajo, lo miraron a él. Y la expresión en su rostro no tenía precio. Una mezcla de desconcierto, rabia y miedo. Un miedo que él no sabía nombrar porque nunca había sentido que el suelo se moviera tan rápido bajo sus pies. Lucía respiró profundo como si aquello fuera lo más natural del mundo. Dejó la copa en la mesa con un gesto delicado. No temblaba, no dudaba, no buscaba esconderse. Avanzó hacia el centro del salón mientras el silencio la envolvía. Los invitados la observaban con una fascinación nueva, distinta. Ya no era la mujer ignorada. Ya no era la esposa que todos asumían sumisa. Había algo en su postura, en su mirada, que revelaba que aquella noche tenía un papel mucho más importante del que nadie imaginaba. Ni siquiera Julián. Y entonces apareció él, una figura alta, elegante, con presencia. Caminaba detrás de Lucía con pasos firmes y calculados como alguien acostumbrado a hacer entradas que generan impacto. Algunos invitados lo reconocieron al instante. Otros tardaron 2 o 3 segundos, el tiempo suficiente para que un murmullo colectivo se propagara por todo el salón. Y cuando Julián vio quién era, sintió un temblor recorrerle el cuerpo. No podía ser, no allí, no con ella, porque el hombre que acababa de entrar no era cualquiera. Era alguien que podía hacer temblar el mundo empresarial con una sola firma. Un rostro que aparecía en portadas de revistas, en conferencias internacionales, en reuniones donde los números tenían más poder que los políticos. Y él no tenía la menor idea de por qué ese hombre estaba acompañando a su esposa. El aire se volvió denso, casi sólido. Julián bajó del escenario con torpeza, empujando a un par de invitados en el camino. Su respiración era pesada, desesperada. No entendía qué estaba pasando, pero sabía, lo sabía con una claridad dolorosa, que aquello no terminaría bien para él. Lucía avanzó un poco más, ya bajo el reflector que parecía seguir cada uno de sus movimientos. La música se había detenido. Nadie comía, nadie bebía, nadie hablaba. Cuando llegó al centro exacto del salón, se giró lentamente hacia la multitud, y hacia Julián. Y por primera vez en mucho tiempo, él vio algo en sus ojos que no supo interpretar. No era tristeza, no era miedo, no era duda, era decisión. Y con esa sola mirada, Julián sintió que el mundo que había construido sobre fantasías de poder empezaba a derrumbarse. Cuando Lucía tomó el micrófono, todos sintieron un escalofrío recorrer el salón. Porque ella, la mujer que él creyó callada para siempre, estaba a punto de hablar. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido nervioso de los invitados. Julián sintió un vacío helado en el estómago cuando Lucía abrió la boca. Esa noche que él planeó para brillar, estaba a punto de sepultarlo. Lucía sostuvo el micrófono como si lo hubiera hecho 1000 veces antes, con la naturalidad de alguien que ya no temía nada. A su lado, Elías Morel se mantenía firme, imponente. Su sola presencia convertía la atmósfera en algo tenso, casi eléctrico. El hombre era conocido por aplastar imperios con un solo informe, por detectar talento oculto y por no tolerar injusticias disfrazadas de elegancia. No era un invitado común. No era alguien que apareciera por casualidad. Y, sin embargo, estaba allí, por ella. Los flashes de los fotógrafos se detuvieron como si incluso ellos se sintieran intimidados. Algunos invitados tragaron saliva.
Otros, acostumbrados a la teatralidad social, percibieron algo distinto, una historia más grande que una simple fiesta de ascenso. Lucía inspiró despacio y dejó que su mirada recorriera la sala, deteniéndose un segundo en cada rostro como buscando fuerza en la incredulidad de los demás. Al llegar a Julián, su expresión no era de odio ni de venganza, era algo mucho más peligroso para él, claridad. Buenas noches, comenzó ella con una voz firme que retumbó en los rincones del enorme salón. Gracias por su atención, yo no tenía pensado hablar esta noche, pero las circunstancias han cambiado. Un murmullo leve se esparció entre los invitados. Era evidente, todo había cambiado desde que el reflector se posó sobre ella. Julián dio un paso hacia adelante, temblando entre la rabia y la humillación, el rostro pálido, las manos crispadas. Lucía, ¿qué está pasando?, preguntó con voz rota. ¿Por qué él? No pudo terminar la frase. Elías Morel avanzó ligeramente, colocándose sutilmente entre Lucía y Julián como un muro de autoridad. Lo que ocurre aquí, dijo Elías con una calma cargada de poder, es simple, estamos reconociendo el valor de quien lo merece. Algo que tú, Julián, no has sabido hacer en mucho tiempo. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas, otras voltearon a ver a Julián con una mezcla de curiosidad y lástima. Lucía retomó el micrófono. Muchos aquí no lo saben, continuó, pero hace unos años trabajé para la empresa de Elías. No como asistente ni como recepcionista como algunos han asumido, sino como analista estratégica. Hubo más murmullos esta vez, más fuertes. La gente que había escuchado las burlas de Julián hacia ella comenzó a sentir un retorcijón de culpa ajena. Desarrollé informes, propuestas de inversión, y participé en proyectos que hoy siguen generando ingresos. Algunos de esos proyectos fueron aprobados directamente por el comité ejecutivo. Elías asintió con una expresión grave, confirmando cada palabra. Pero cuando me ofrecieron un ascenso importante, siguió ella, yo renuncié. Decidí dejar ese camino atrás porque, miró de reojo a Julián, porque mi esposo me convenció de que mi lugar estaba en casa. Un murmullo de indignación se elevó desde el fondo del salón. Me dijo que una esposa, bien, no necesitaba aspirar a más. Que él podía encargarse de todo. Que yo no debía preocuparme por cosas que, solo los hombres exitosos, entendían. Julián agitó la cabeza, desesperado. Yo no dije eso así, Lucía, tú sabes que no. Lo dijiste, respondió ella con una calma que lo desarmó. Y lo repetiste muchas veces. Las criaturas más silenciosas de la sala eran ahora los invitados de él, los mismos que antes se habían reído de sus chistes. Todos entendían que estaban presenciando un derrumbe. Lucía continuó, y durante años te creí. Pensé que mi inteligencia, mis capacidades, mis sueños, eran un estorbo. Para ti, quise apoyarte, quise construir una vida contigo. Pero mientras yo lo hacía, tú te encargabas de reducirme un poco más cada día. Elías bajó la mirada un instante. Era evidente que había conocido muchas historias de ese tipo. Hace 3 meses, dijo Lucía con un tono que hizo vibrar a la audiencia, recibí un correo. Un mensaje de la empresa de Elías solicitando contactar a la autora del informe con firma LS. 47. Ese informe lo había enviado de forma independiente, sin revelar mi identidad. Fue aceptado, evaluado y calificado como excepcional. Los invitados se giraron hacia Elías buscando confirmación. Él levantó la voz. Excepcional es poco. Ese informe corrigió errores de proyección que nos estaban costando millones. Era un trabajo que solo hacen quienes tienen verdadera visión. Por eso, cuando descubrimos que la autora era Lucía, solicitamos reunirnos con ella. Personalmente, Julián tragó saliva. Sabía que la confirmación de Elías era una sentencia. Cuando hablé con él, dijo Lucía mirando de nuevo al público, me di cuenta de que lo que había renunciado años atrás no era solo un trabajo, sino una parte de mí que valía la pena. Una parte que tú, dirigió la mirada a Julián, te esforzaste en apagar. Un escalofrío recorrió la sala. Y lo más irónico, agregó, es que no fue mi talento lo que me devolvió la fuerza, sino tus palabras de esta noche. El salón entero tragó aire al mismo tiempo. Lucía sacó su celular del bolso y lo levantó levemente como quien porta un arma silenciosa. Esta tarde recibí este vídeo, dijo. Un vídeo en el que tú, Julián, le decías a un amigo
que te avergonzabas de mí. Que tarde o temprano cambiarías de esposa. Que solo me mantenías a tu lado por aparentar estabilidad. La pantalla del enorme monitor ubicado al fondo del salón se encendió sin previo aviso. Y el vídeo comenzó. Julián, borracho, con la corbata suelta, apoyado en la barra de un bar, riendo con arrogancia, pronunciando cada palabra como puñaladas. Lucía es buena, pero no sirve para mi vida ahora. Necesito una mujer a mi altura. Alguien que sepa lo que es el éxito, ¿me entiendes? Ella es demasiado básica. Pero déjala ahí por ahora, da buena imagen en eventos. El vídeo se detuvo, y el silencio fue mortal. Julián sintió que las piernas no lo sostenían. Se tambaleó hacia atrás, chocando con una mesa. Sus labios temblaban, pero ninguna palabra le salía. Lucía bajó el celular como si fuera una reliquia con la que acababa de cerrar un ciclo. Esta es la verdad, dijo con un suspiro que llevaba meses acumulado. La verdad que tú te negaste a ver. La verdad que yo ya no tengo intención de seguir ocultando. Elías dio un paso adelante, colocándose a su lado como un guardián decidido. Lucía iniciará conmigo un proyecto internacional, anunció. Uno que la convertirá en la directora ejecutiva de su propia división. Ella ya no es la sombra de nadie. Los invitados, uno a uno, comenzaron a alejarse de Julián. Algunos lo miraban con desaprobación, otros con desprecio, unos pocos con lástima. Su reputación estaba destrozada, su imagen pulverizada. Lucía, por favor, musitó él cayendo de rodillas, yo puedo cambiar, yo puedo. Ella lo miró en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, él entendió que ya no tenía poder sobre ella. No tienes que cambiar, respondió Lucía finalmente. Solo tienes que aceptar que yo ya no soy tuya. Y que no estoy hecha para vivir a medias. Un aplauso espontáneo nació en alguna parte del salón, seguido por otro y otro. No era un aplauso ruidoso, sino firme, respetuoso. Elías ofreció su brazo a Lucía y ella lo tomó con dignidad. Caminó hacia la salida mientras la multitud abría paso, no porque ella lo exigiera, sino porque lo merecía. Julián, hundido en el suelo, observó cómo la luz del reflector la seguía hasta la puerta. Y comprendió que esa noche, la fiesta que planeó para celebrarse a sí mismo, había terminado convirtiéndose en la noche en que lo perdió todo. Y mientras la puerta se cerraba detrás de ella, el salón entero supo que Lucía no solo había recuperado su voz, sino que había comenzado una vida que nadie, ni siquiera Julián, tendría jamás el poder de opacar.